tardes, buenas tardes. Ya hemos superado máximos históricos, máximos histéricos, aromas de rentabilidad, más de 10, ya más de 10. Javi Alfayate, buenas tardes. Hola, no nos van a quedar más aromas ya, no sé ya por... No, ya los aromas van a venir, los aromas fétidos, los aromas pútridos. Es que, sí, bueno, siempre y cuando haya rentabilidad tampoco sería mal que huela mal de vez en cuando, ¿eh? Eso es. Bueno. Bueno, oye, fíjate, fue curioso cuando estuvimos hablando el otro día del criptodesastre. Todavía, bueno, está ahí que se recupera, que no se recupera. Pero el día de hoy quiero que volvamos un poquito back to the basics. Vamos a ponernos un poquito más frikis. Vamos a hablar, quiero que empecemos a hablar de indicadores. Aunque bueno, sí, lo podemos considerar un indicador. Quiero que hablemos de una cosa que se llama medias. Una cosa que se llama media, una cosa que se llama media de 30 semanas y media ponderada de 30 semanas. Entonces, cuéntame un poquito de qué te suena a ti eso, de qué es una media ponderada de 30 semanas y por qué puede ser relevante para nuestras inversiones. Bueno, las medias son herramientas muy clásicas, ¿no? Que de hecho, vamos, casi cualquier libro, ¿no? de análisis técnico que te cojas te va a explicar. Pues bueno, generalmente se empieza por esa media diaria, ¿no? de 50 y de 200, pero hay tantas medias como casi como colores, ¿no? Hay. Es decir, hay de muchos diferentes tipos de periodos, ¿no? Es decir, pues de eso, de 50, de 200, de 30, la media de 30 semanas de Stan Weinstein, por ejemplo. Y bueno, ahí, ¿no? Stan Weinstein es el que, digamos, el primero que yo vi, ¿verdad? Que usaba una media. Y claro, es curioso, ¿no? Por esto de ponderada. O sea, es decir, ¿por qué, no? Eso de ponderado, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio es algo como que, bueno, sí, vale, ¿no? Una cosa que nos va a ayudar a determinar, pues, hacia dónde va un activo, ¿no? O sea, es algo objetivo, ¿no? Porque aquí realmente no es, bueno, parece que el gráfico sube, o el gráfico baja, o el gráfico no hace nada. Bueno, pasamos de un parece que a, no, oye, es que mira, es que la pendiente de la media, sea, ¿no? Pues es alcista. Pues entonces en ese marco temporal, pues el activo es alcista. Pero como todo, digamos que el alcismo, ¿no? Por así decirlo, dura hasta que la media, ¿no? Una media la que tú uses, pues te diga, oye, a partir de aquí ya no es alcista. Lo que pasa es que, bueno, como hay muchos tipos de medias y periodos de medias, pues corremos el riesgo al final de usar la que más nos convenga. Y ese es el peligro, ¿no? No podemos estar cambiando de medias, ¿no? Cada 2 por 3. Es decir, al final hay que usar la misma media, ¿no? Por así decirlo, optimizada o no, como tú quieras, pero siempre la misma en el periodo que usemos, ¿no? Por ejemplo, la media de 30 semanas, o sea, es decir, es de 30 porque el gráfico es en semanal, ¿vale? Si es en diario, lo mismo, hay muchas medias, ¿no? Pero normalmente la que se usa es la de 200 días, que sería la de más largo plazo, pero claro que de 20 y de 50 y de lo que tú quieras, ¿no? Pero, es decir, tenemos la libertad de escoger la media que más nos guste, ¿no? Pero una vez que escoges una, úsala siempre en ese marco temporal. Esa es la única pega que tiene el tema de las medias. Es muy potente, pero cuidado con estar cambiando cada 2 por 3. Que es la única pega que tiene solo las medias. Bueno, perdóname que disienta bastante, ¿eh? Así para empezar, ¿no? Perdóname que disienta bastante. Bueno, simplemente por dar un datito extra, ¿vale? La media, aunque esto ya estáis muy aburridos de hacerlo, pero bueno, la media es la suma de el dato que hayas querido tomar, porque un ojo, o sea, normalmente nosotros la media está comúnmente aceptado que la media se toma sobre el precio de cierre de la vela del time frame que estés utilizando. Pues si estamos en semanal, pues el cierre de la vela semanal. Pero ojito que no siempre es así. ¿Vale? Vamos a tomar esto, o sea, vamos a seguir jugando con esto, pero no siempre es así. Entonces, es la suma en N periodos, en este caso en 30 semanas, en 30 periodos del time frame semanal, de pues, las 30 velas anteriores, ¿vale? Y pues se hace una media, ¿es una media aritmética? ¿O es una media? ¿La media simple es una media aritmética o no es una media aritmética? Claro. Vale, bien. Es una media aritmética. Y en el caso ponderada,
Este ponderado quiere decir que se le da más importancia a las últimas posiciones, ¿vale? La posición de ayer, bueno, la semana pasada, la anterior, etcétera, tienen mucho más peso, ¿vale? que las que son mucho más anteriores. ¿Por qué? Normalmente, sobre todo por temas de tendencias, por temas de las inercias, que ya hemos hablado muchas veces, funciona mucho por cómo somos psicológicamente, ¿vale? Por eso suele ser más interesante una media ponderada que una media normal, ¿vale? Una clásica. Sí. Eso es, la única diferencia es que le asignas más peso, ¿verdad? A los últimos datos, ¿no? Los más recientes, que a los que están más lejanos, ¿no? Pues eso es geométrica en vez de aritmética, ¿no? Entonces, sí, nos dicen que es un... Vale, ya me comentabas que desde Weinstein, o sea, el señor Weinstein lo estaba utilizando desde 1980 y algo, incluso antes. O sea, eso, desde que él publica el libro, yo supongo que la usaría mucho antes. O sea, más de 50 años y teóricamente todavía tienen potencia, vale, estoy de acuerdo, pero... Siempre se dice que las medias suelen ser un indicador bastante retrasado. Eso se dice, ¿Vale? sí. Es un indicador bastante retrasado, y el cual yo estoy de acuerdo. O sea, son lagging, es un indicador lagging, pero claro, hay que saber entender para qué se puede utilizar una media. Se puede utilizar para 1000 cosas y depende para qué, no es solo de 30 semanas, pero bueno. La media de 30 semanas, ¿para qué es útil y en qué momentos consideras que puede ser un indicador retrasado? A ver, es retrasado porque, claro, siempre queremos comprar en mínimos, vender en máximos. Bueno, eso pues no se puede, y menos usando una media, ¿no? Que al final y al cabo, una media es un cálculo, ¿no? Es un promedio. Entonces, como es un promedio, pues para reaccionar, ¿no? Pues necesitas que pase un tiempo, ¿vale? Entonces, yo es que no lo considero atrasado, o sea, simplemente es que el cálculo es así, pero no hace falta tampoco, para ganar dinero, afortunadamente, no hace falta tampoco comprar el mínimo, ni vender el máximo, ¿vale? Simplemente con tú, digamos, introducirte en la tendencia, porque eso es lo que nos indica una media al final, o para lo que yo uso una media. Ojo que también se puede usar para más cosas, ¿eh? Una media te indica una tendencia, también te puede indicar un posible stop loss. Es decir, Sí. Weinstein lo dice aproximadamente, ¿no? Te dice, oye, cuando tú te introduzcas en un activo, ten en cuenta, ¿no? Pues esa media de 30 semanas, y además, oye, puedes colocar pues el stop loss, ¿no? El punto de salida, pues un poquito por debajo, ¿no? Porque no nos va a interesar estar en activos cuyo precio esté por debajo de esa media de 30 semanas descendente. O sea que, bueno, es muy interesante, primero porque mide, digamos, la tendencia objetivamente, ¿vale? Y además te puedes llegar a servir como protección, ¿no? Para decir, oye, ¿hasta cuándo me voy a aguantar, ¿no? En un activo? Pues tanto en cuanto tenga la tendencia que te interesa, tener que seguir la tendencia, porque como que sea una condición de salida. O sea que, bueno, es uno de los básicos, ¿vale? Sobre lo que construir estrategias de inversión. Bueno, ¿por qué es interesante una media de 30 semanas? Aquí podéis ver el SP semanal, ¿vale? Y aquí podéis ver una línea amarilla mostaza, que es la media ponderada de 30 semanas. Y bueno, esta es la de 140, que yo utilizo para otras cosas, ¿vale? Es parte de una especie de cruce dorado cripto. Pero bueno, entonces, ¿por qué es interesante? Miramos dónde ha rebotado. 1, 2, 3, 4 veces. 4 veces para hacer pullbacks. 1, 2, 3 y se me ha ido la cuarta 4 veces. Es una línea de referencia muy importante. A partir de aquí, que esto es más o menos cuando ya Trump dejó de hacer el imbécil, o sea, fijaos que cuando ya los niveles de normalidad volvieron después de todo el tema arancelario, fue justo, ¿vale? Cuando empezó a estar por encima de la media de 30 semanas. Es decir, no es un nivel mágico, pero es un nivel muy importante, sobre todo, como tú bien decías, a la hora de definir la tendencia. O sea, fijaos cómo la va surfeando. O sea, y esto es SP500, que no me lo estoy inventando. O sea, aquí lo podéis ver, media de 30 semanas, que está ponderada por precio. Y 1, 2, 3, 4. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, Javi. Sí, hasta que la rompen en algún momento, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Es decir, es una guía
muy interesante. Tampoco es una ley ¿no? Que inmutable, ¿no? Pero, como digo, ¿no? Pues sirve de referencia, está muy bien. Es un filtro, suele ser un filtro de tendencia muy interesante. Si no es media de 30, pero por lo menos algún otro tipo de medias, en este caso estamos hablando de 30 semanas, es un filtro tremendamente interesante, incluso, no sé, yo por ejemplo para los trades, o sea, es decir, muchos de los sistemas semanales que tengo tienen varios filtros de tendencia, incluso una primera definición de régimen de mercado puede ser que el precio esté por encima o por debajo de esta media. O sea, tan sencillo como eso. Si el precio al cierre semanal está por debajo, es decir, imaginemos, aquí está muy apurado, ¿vale? No quiero hacer zoom, pero tú imagínate por aquí, dices, pues cierro trades y puedo esperar a ver qué es lo que pasa, o ya tengo cierta liquidez, por si tienes, yo qué sé, algunos otros sistemas que te puedan capturar suelos o que empieces a ver que la volatilidad ha bajado un poco más para poder meterte o decir, vale, yo aquí no quiero saber nada más, me quedo tranquilito y pues, me vuelvo a enganchar aquí. Y no has perdido tanto. Claro, todo esto, claro, al final, Javi, claro, hay que testearlo, ¿no? Es decir, Efectivamente. pero sobre todo porque dependiendo de cómo se mueva, hasta el grado de volatilidad, incluso el activo, condiciona el tipo de media. Es decir, claro, lo que tampoco podemos hacer es sobreoptimizar los sistemas, ¿no? Es decir, bueno, como el SP500 funciona así, pues voy a hacer una media para cada activo. Ese es el peligro. Lo que decía antes de lo de las medias, el peligro que tiene es ajustarnos tanto, ¿no? Que al final, en cuanto te varía un poquito el escenario, pues son medias que no funcionan. Por eso hay que intentar evolucionar, primero entender el tipo de activo, ¿vale? El que estás tratando. Los índices no es igual que una acción o no es igual que una cripto, ¿no? Por ejemplo, entonces hay que tener en cuenta, digamos, el tipo de activo, la volatilidad sobre todo intrínseca, ¿no? Que suele haber en esos activos y luego ya, efectivamente, nos ponemos a investigar qué media, más o menos, con cierta aproximación, pues es la más idónea, ¿no? O sea que efectivamente, la que comentas, es cierto que para índices está muy bien, pero, como digo, puede ser que a lo mejor para otros activos, pues no sea la más adecuada, ¿no? O sea que, bueno, pero eso ya es parte de la investigación que tenemos que hacer cada uno. Sí, pero bueno, de momento nos quedamos con estamos hablando de la de 30 semanas, que es algo muy ampliamente aceptado. Insisto, que cuando son 30 semanas, digamos que la prima hermana son 200 días. Sí, ¿vale? en semanas, efectivamente. Es Es un decir, en pelo semanal, diferente, es un eso pelo diferente 200 días, pero bueno. es. En semanal aceptamos, ¿no? Media de 30 semanas. Pero insisto, que luego puede haber más, que podríamos hacer una media anual de 52 semanas y lo que pasa es que, bueno, tendría otro tipo, ¿no? Pues eso, de evolución probablemente, pero yo siempre recomiendo cuando vayamos a escoger, es decir, yo empecé a usar esa media porque Weinstein lo decía y efectivamente luego yo lo que hice fue comprobar que, bueno, pues que realizando, digamos, trades, ¿no? O, compras y ventas con esa condición y alguna más, pues efectivamente me valía muy bien como filtro, por ejemplo, ¿no? Hablas de tendencia, que al fin y al cabo, pues eso, es una tendencia, a ti te interesa comprar cuando esa tendencia retorna esa media que funciona tan bien, ¿no? Como pones en el gráfico. Sí, para tendencias alcistas en general es muy buena, ¿vale? Para bajistas también podría ser, pero bueno, volvemos a lo mismo. Os pongo aquí otro ejemplo. Si es que del 2020, más o menos desde el 2020, pues fijaos, desde más o menos que el flash crash del COVID se recuperó hasta prácticamente cuando tuvimos la bajada por lo de los bonos y demás, lo mismo. A ver, es que fue una subida muy limpia, todo hay que decirlo, pero vamos, que en general se respetó bastante. Que ya hubo un primer fallo y tal, pero volvemos a decir, o sea, fijaos el cierre, es que es importante, a ver, no es que esto, volvemos a decir, es muy importante, no es que esto vaya a ser una ley total, pero para que veáis que es la que se repite. O sea, fijaos los cierres, o sea, es decir, tocando la media de 30 semanas. La mecha tocando la media de 30 semanas es un nivel muy relevante, por lo menos en renta variable, ¿vale? Es muy relevante. Aquí, por ejemplo, ya se rompió un poco más, pero es este tipo de aquí otra vez tocándolo, es un nivel bastante relevante, sobre todo para alcista. Yo la verdad es que para bajista, como normalmente esas que se suben escaleras y se bajan ascensor, la de 30 semanas, bueno, no sería para mí un filtro de tendencia bajista, pero para alcista, que normalmente tenemos sesgos alcistas, pues suele funcionar bastante bien.
Pues para los rebotes también se suele respetar bastante. Lo que pasa es que como vemos gráficos bajistas son menos frecuentes, menos ahora, ¿vale? Pues claro, como que a lo mejor pues no nos interesa, ¿no? Pero no sé, tú ponte un Novo Nordisk, por ejemplo, y vas a ver cómo la cosa se ajusta bastante, ¿no? O sea que bueno, eso como digo, al final es una... Este es el ADR, espérate. Sí, tienes que poner Novo Es, Nordisk. es esta, ¿no? No, esta es Toronto. ¿De dónde es Novo Nordisk? Novo Nordisk es danesa. Danesa, ¿dónde estás, Esa suele Danesa? estar un poquito más abajo, si no, a ver. Sí, cosas del directo. Creo que es esta. Es que No, te he puesto una para nota, entonces, no pasa nada. Aquí estamos. si Cosas quieres, del directo. si quieres te la pongo, ¿eh? Me dejas compartir la pantalla y te la pongo, sin problema. Bueno, pues no la veo. En fin, nos lo va compartiendo mientras tanto. A ver, la media de 30 semanas, mientras va compartiendo Javi, la media de 30 semanas también suele ser interesante en cripto. ¿Vale? Suele funcionar bastante bien. Obviamente está el punto que comentaba Javi de la volatilidad implícita, pero se respeta bastante bien. Mejor manejarlo, normalmente las medias en cripto se manejan mejor a niveles de 4 horas. Es decir, si, digamos, se intenta buscar esas volatilidades, esas referencias a medias de 4 horas, o en otro día lo podemos revisar qué temporalidades uso, perdón, qué número de periodos uso, pero incluso en cripto, a pesar de la locura que es bastante interesante. Y de hecho yo tengo filtros, por ejemplo, la de 140 días, la de 140 días, que es una adaptación de la de 200, ya lo comentamos en el primer aromas, funciona muy bien en cripto. Entonces, por ahí os lo dejo si lo queréis probar, pero bueno. A ver, míralo. Mira, ahí está Bitcoin, La media que de 30. que fíjate, mira que me jode, o sea, es decir, rompió, esto es muy malo, esto que está poniendo Javi es muy malo, pero para que veáis la información que da la media 30 semanas, estamos en semanal, ¿no? Sí, este Si es el estamos en semanal. semanal, fijaos, eh, se rompió la media, se ha vuelto y la media, o sea, en vez de hacer como resistencia, ahora está haciendo como soporte. Hay que ver cómo, hay que esperar a que cierre la semana, hay que esperar muchas más cosas, pero ojito. Esto claro, es muy malo, ¿eh? Hay que esperar al domingo, pero esto es muy malo. todavía no baja la media, pero efectivamente, hasta donde rebotó 112.000, se quedó, nada, 100 puntos o algo así fue. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que realmente, bueno, la confirmación la tenemos especialmente cuando baja la media, ¿no? Todavía no está bajando, pero bueno, es un indicio. Esto como todo, es actuar en base a, bueno, pues a estos criterios técnicos que al fin y al cabo, y luego lo que tienes que hacer es demostrar que efectivamente, ¿no? Siguiendo ese patrón, pues se gana dinero, que al final es lo que interesa. Bueno, a ver qué pasa con Novo Nordisk. Sí, lo tenía por aquí. Novo Nordisk, aquí está. Bueno, pues lo que te decía, ¿no? Que al final, fíjate, cuando se rompe el patrón alcista y empieza ya a bajar, ¿no? Pues realmente aquí la señal es cuando pierde el mínimo anual, ¿no? Pues como venía de subir tanto, pues el mínimo anual, que es esta línea punteada, ¿no? Pues realmente tarda un poquito, ¿no? Pero ya teníamos una tendencia bajista y ya teníamos una debilidad, es decir, en fin, se va acumulando todo, ¿no? Pero luego fíjate los rebotes, ¿hasta dónde llegan? Pues a entornos, ¿vale? De la media. Unas veces un poquito más, otras veces no llega y otras veces pues prácticamente lo hace al tick. Bueno, pero en esto se basa, ¿no? Al final, el tema de la media, ¿no? Es decir, en el momento en el que empieza a ser bajista, pues ya no me interesa. ¿Y me interesa comprar ahora? Pues no, aunque la gente diga que está barata y todo eso. Al fin y al cabo, tiene una tendencia bajista, es débil y no se está aprovechando esos precios bajos para entrar. Pues ya está, al final es una confluencia de elementos técnicos, ¿no? Pero fíjate, qué tendencia, ¿no? Más clara tiene. Y aquí no hay dudas. Aquí no es que yo le tenga manía a Novo Nordisk, es que objetivamente, ¿vale? Los precios tienden a caer. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nos dice una media, en este caso ponderada, pues es que los precios cada vez son más bajos. ¿Vale? Entonces el precio va siguiendo, perdón, la media va siguiendo al precio. ¿Vale? O sea, lo primero es el precio y luego, ¿no? Pues los indicadores que programemos, ¿no? Pero bueno, este caso es bastante evidente, ¿no?
Sí, en ese caso se ve muy bien, pero por eso te digo, o sea, no es, o sea, igual que para alcista, o sea, tendencial, volvemos a decir tendencial, ¿vale? Porque cuando estamos en lateral, la media te destroza, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta y no nos olvidemos que cuando estamos laterales la media nos destroza. Cuando estamos tendenciales para arriba te lo compro, cuando estamos tendenciales para abajo, vale, me estás poniendo Novo Nordisk, me estás vendiendo la moto, alfállate, pero encuéntrame otro. Que para Novo Nordisk está muy bien. Y ojo, esta información, mientras Javier me va buscando otro valor, toda esa bajada tan limpia, tan clara que sería para Novo Nordisk y cómo estaba haciendo de resistencia variable, viene muy bien y nos da mucha más información. Lo mismo para irla incorporando con otros indicadores o con otros elementos que nos dan información a la hora de, o bien, conseguir replicar un sistema o bien para tomar nuestras decisiones. Mira, por ejemplo, el eurodólar de 2023, ejemplo, 2023, 2024 finales, pues aquí está, por ejemplo, y supera la media, le vuelve a perder, supera, le vuelve a perder, supera, le vuelve a perder. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿No? Bueno, pues esto es el problema final de usar un sistema tendencial cuando no hay tendencia. Pues si no hay tendencia no se gana dinero, ¿vale? Bueno, hay maneras de operar, hay maneras de hacer que esto pues no te haga perder dinero, obviamente, pero bueno, ahora, por ejemplo, ¿no? Ya puestos a profundizar un poco en el análisis, ¿no? Ahora mismo el eurodólar es alcista, pero fíjate que ya está empezando a perder, pasa como un poco como el Bitcoin, ¿no? Está empezando a perder esa media, ¿vale? Está empezando a perder momentum, es un concepto también técnico muy interesante. Bueno, pues si pierde momentum, ¿no? Si pierde pendiente en esa subida, pues al final llega un momento en el que deje de subir y se ponga a caer. ¿Vale? Bueno, ahí tienes un ejemplo muy claro que esto a lo mejor, esto también a la gente a lo mejor le puede ayudar. Hay veces que, por ejemplo, cuando nosotros estamos analizando en los consultorios, déjala, vuélvela a poner. Cuando nosotros estamos analizando, hay veces porque pues un activo cualquiera se va, sobre todo cuando se va para arriba, ¿vale? Se va alcista. En este caso, pues podéis ver el oro, pues eso, todo el 2025 que llevaba. Llega un punto que se para y nosotros hay muchas veces que dices, vale, está muy, muy lejos de la media, vendría mejor que haga un pequeño retroceso para un pullback o bien que consuma tiempo. ¿Vale? Cuando se suele decir que consuma tiempo, vuelve al eurodólar. Bueno. Cuando se suele decir que consuma tiempo es justo lo que estáis viendo ahora mismo en el eurodólar. ¿Qué quiere decir? Pues que, digamos, no es que la tendencia se haya perdido, pero que ha subido demasiado para lo que suele ser la naturaleza del activo, entonces necesita un tiempecillo. Bueno, o lo ideal sería un tiempecillo que se quede ahí en rango, acumulando, distribuyendo, antes de volver y que le pille la media, ¿vale? Que ese momento sí pierde un poco, que lo alcance y a partir de ahí, pues si la tendencia, la fortaleza suele ser buena, pues para una continuación de tendencia. No necesariamente tiene que ser en este caso, pero el quemar tiempo es justo pues, lo que se está viendo ahí, lo que ha hecho básicamente el eurodólar desde el máximo ese que tuvo en julio, más o menos, ¿no? Mayo, julio, hasta ahora. Claro, bueno, es que fíjate, a ver, mira, el gráfico de Novo Nordisk es parecido, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? A lo que se ve en el eurodólar a partir de 2021. ¿Vale? Es una tendencia muy marcada a la baja, con rebotes que no superan o no giran esa media de 30 semanas, ¿vale? Ese es el mejor de los entornos, claro, porque al final es, bueno, yo ya me he puesto aquí bajista o digamos que no me cubro, al final esto se puede usar de varias maneras, no me cubro de dólares, gano, ¿no? Lo que se va revalorizando el dólar en mi cartera, si tuviera activos en dólares, ¿no? Claro, esto baja hasta que la tendencia se invierte. Nosotros siempre presuponemos que, oye, una vez se gira la tendencia, pues ya no hay que estar en esa posición, ¿vale? O sea, es decir, aquí ya no vamos a vender en el mínimo, no vamos a vender en 0,97, ¿vale? A lo mejor lo vendemos en 1,03, 1,04, ¿vale? Y a partir de ahí ya, pues bueno, podemos decir hacer la operación contraria o estar fuera. Es decir, luego ya esto pues va un poco dependiendo de cómo, bueno, cómo tenga el sistema. Y fíjate también, otro punto donde suele ser también muy interesante la media de 30 semanas cuando cambia, es decir, cuando hace el cambio de bajista a alcista, muchas veces, ¿vale? Depende un poco del activo, pero muchas veces, si aquí en eurodólar se vuelve a ver muy bien, es cuando pega el velón gordo. Si te das cuenta, mira, la ruptura, o sea, cuando el precio rompe, ahí lo tienes en 2025, lo tienes ahí, justo en esa vela verde enorme, esa
Si te vas más para atrás, o sea, lo he visto 3 veces, y creo que ocurre un poco más. Si te vas para atrás, ahí tienes otra vela enorme, que es justo cuando pasa de bajista a alcista, y si te vas para atrás, no pasa con tan fuerte, pero vuelve a pasar otra vez, ¿ves? De bajista a alcista, justo ahí, en junio del 20. Ahí, no, ya te había sido, bueno. Sí, sí, bueno, tienes varias, ¿eh? O sea, es decir, ¿Ves? Ahí hay un gap extraño, pero eso también debía ser. Entonces, claro, fijaos que el paso de bajista a alcista no tiene que pasar siempre, volvemos a decir lo mismo, o sea, tiene que ocurrir una serie de cosas, pero da muchísima información. O sea, precio y media, estamos viendo solo precio y media, aunque bueno, Javi en este caso enseña muchas más cosas, pero centrándonos solo en precio y media de 30 semanas, fijaos toda la información que se puede sacar. Insistimos, no es lo único. Hay que seguir viendo, hay que ver para qué cosas la vas a utilizar, cuál es el objetivo de tu sistema o el objetivo de tu inversión, pero la información que da es bastante potente. claro, sí, y además es que lo bueno es que se repite, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, Kering, pues es la Louis Vuitton esta francesa, pues lo mismo, ¿no? Es decir, esto baja hasta que llega un punto en el que, bueno, no solo, porque hay otros momentos en los que supera la media y sin embargo no consigue, digamos, afianzarse por encima, ¿no? Que luego hay otros factores que también son importantes, ¿no? En el desarrollo o en el giro, ¿no? De esa tendencia, ¿no? Que es el volumen, en este caso. Efectivamente. Bueno, Mira, ¿ves? Hay un buen ejemplo. ¿Ves? Justo ahí a comienzo de 2025 se puede ver el ejemplo. Es que ha habido dos intentos de cruce de claro, gordo, pero bueno, ¿sí? el volumen no estaba mal, pero le faltaba un pelín al volumen todavía. Entonces, bueno, por eso usamos luego filtros adicionales. Pero, oye, un buen comienzo es Eso es. esto de saber, oye, qué tendencia tiene y esa tendencia es, ¿no? Si es fuerte o no. Bueno, son diferentes aspectos técnicos bueno, pues que eso es bueno conocerlo, ¿no? Mira, has comentado antes el oro, bueno, evidentemente va a tener una tendencia alcista, ¿vale? Pues esto, fíjate, o sea, es decir, no nos puede pillar por sorpresa. Es que esto lleva siendo alcista mucho tiempo. ¿Bien? Este es el Sí, ETF que lo replica desde enero, fíjate. pero ¿No? vuelvo a decirte, mira los rebotes, mira todos los rebotes ahí, pum, ¿ves? Ahí justo comienza el 2025, Sí, en septiembre, bueno, justo antes de la rotura que ha pegado, no es casualidad. tenemos varias roturas claras. Pero bueno, esto ya a lo mejor es, bueno, superación, o sea, añadiríamos una condición más incluso, ¿no? Superación de máximos anuales con una tendencia que fuera alcista, ¿no? Se me ocurre, al final, pues bueno, esto ya lo comenta Stan Weinstein, ¿eh? O sea, Sí, es una cosa que... estás justo dando todos los datos básicos del sistema de Weinstein, que era superación de máximos pues eso, porque esté por encima de la media, eh, cierto volumen y bueno, luego tú metiste lo de la fortaleza relativa, pero... Sí, bueno, el volumen habla de 4,5 veces más. Claro, luego hay que cuantificarlo, ¿vale? 4,5 veces más de qué periodo, ¿no? Te dice, bueno, en las últimas 3, 4 semanas, bueno, podríamos decir un mes, ¿no? Pues, bueno, todo eso se puede cuantificar, es lo bueno. Y luego lo del RSC Mansfield, de hecho, también lo comenta Stan Weinstein en su libro, que es importante que además pues sean activos, que aparte de tener una tendencia alcista, además sean fuertes relativamente, ¿no? Es decir, que si lo comparamos con el SP500, pues oye, que lo hagan mejor. Que parece una tontería, pero eso es muy importante, ¿eh? Te da un extra de rentabilidad añadido, ¿vale? O sea que aquí todo importa. Lo que pasa es que hay que empezar por algo. Y por Sí, es que, algo, y después de haberlo estudiado muchos años, puedo decir que el Mansfield muchas veces parece redundante, pero hay veces que no lo es. O sea, es redundante hasta que no lo es. Y por eso tú dices que hace la diferencia, que muchas veces ves, estudias trade por trade cuando tú haces un sistema, cuando, pues eso, te pones a hacer un backtesting o miras en real este tipo de, ese tipo de sistemas y los quieres mejorar y tal, y dices, joder, es que el Mansfield sí me da puntos, pero puede ser información redundante y no lo es. O sea, hay muchas veces que dices, pues bueno, con la media y con el volumen y superar el máximo me vale. Sí, pero hay otras que no. Y esos trades hacen mucha diferencia. O sea, es decir, claro. puede estar en los 3 de arriba, que normalmente se cumple lo de tener, pues bueno, una continuación de tendencia interesante, a lo mejor un rentable. Pero es muy extraño que tener las 3 de arriba, o sea, lo de tener pues, una media alcista, que el precio esté por encima de la media y su superación de máximos. Si el Mansfield es negativo, es muy extraño que acabe funcionando bien. Eso es. Bueno, si es que podríamos ir viendo y repasando, pero vamos, al final es un No, bueno, poco, sí, no, está bien. Yo creo que
Ha quedado suficientemente claro por qué es interesante la media de 30 semanas ponderada. Sí, ¿Vale? claro. Ponderada. A ver, es ponderada. También quizás, bueno, algo que tendrían que conocer es, a ver, la simple va muy lenta, o sea, reacciona más lenta, ¿vale? La exponencial va demasiado rápida. Es verdad que la ponderada se queda un poco entre medias, esas dos, por lo tanto, por eso se escoge ponderada, ¿vale? El tipo de cálculo, ¿bien? Porque se queda ahí entre medias, ¿no? El término medio, que no es eso, ¿no? Ni demasiado rápido ni demasiado lento. Insisto que esto también influye mucho en el tipo de activo que estés cogiendo, ¿eh? Pero bueno, en general vale muy bien para todo. Muy bien, pues oye, ya hemos enseñado la potencia que tiene la media de 30 semanas. Así los peros, pues bueno, se nos ha quedado, bueno, el pero realmente, a ver, no hay que olvidar que es que esto es un indicador tendencial. Entonces, Eso es. una media de 30 semanas lo intentáis utilizarlo cuando estemos en lateral. Entonces, ¿cuándo es lateral? Pues cuando no es tendencial. Otro día, si queréis, ya lo ampliamos un poco más, pero... Afortunadamente, es verdad que el mercado suele estar más tiempo con tendencia que sin ella, ¿no? Exactamente. O sea, el sesgo del mercado es tendencial y la mayoría de esos sesgos suelen ser alcistas. Entonces, Claro. por eso... Sí, y por eso es por lo que funciona y lo Por usa. eso, efectivamente, por eso es lo que funciona y por eso es por lo que está interesante. Pero bueno, la idea es que veamos algunos otros indicadores, ¿vale? El por qué se insiste tanto en estos indicadores y por qué, pues por eso, cuando estamos en nuestras diferentes intervenciones o lo veis en tantos sitios, ¿por qué es interesante estos indicadores? En este caso ha sido 30 semanas ponderada. En otras veces, pues nos podéis decir el Mansfield, por ejemplo, o podemos hablar de, yo qué sé, canales de Kellner, que yo lo utilizo mucho para temas de laterales, o yo qué sé, el MACD, que tú también lo utilizas mucho. Lo podemos hablar en otro momento, así que dejárnoslo en la cajita de comentarios, ¿vale? Aquí vamos a dejar el aromas de rentabilidad por hoy. Javier Fayate, muchas gracias por demostrarnos esta grandiosa media. Bueno, yo encantado, desde luego. Así que lo de siempre, seguid al señor Javier Fayate, seguid al señor Javier Bombega y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Chao.